Buenas tardes, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, y preocupado, como siempre, por la marcha de este país. Esta madrugada hemos hablado de varios temas. Concretamente, he contado que he dirigido un escrito a la alcaldesa de Madrid y a la presidenta de la comunidad, es decir, a Manuela Carmena y a Cristina Cifuentes, para que abran comisiones de investigación, que además ya las prometieron anteriormente, y a Cifuentes además se las exigió Ciudadanos, comisiones de investigación sobre hechos concretos, que muchas veces es mucho más sencillo y permiten avanzar más rápidamente. Hemos hablado, precisamente, les he dirigido un escrito de cómo se podrían conformar unas comisiones de investigación que afectaran a los empresarios de la construcción que más han tenido que ver con el ayuntamiento y la comunidad, también a los empresarios de los bienes de equipo, del transporte, de las basuras, de todo tipo de servicios que hay hoy día en el Ayuntamiento de Madrid que se resuelven razonablemente mal. He pedido al Ayuntamiento y a la comunidad que les podemos ayudar, y no solo nosotros. El Consejo General del Poder Judicial tiene un centro de datos impresionante con todas las sentencias que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Pero a nosotros nos interesa un periodo razonable, de 2010 a 2016, siglo XXI. Este es un tema importante, porque puede permitir dos cosas. Uno, ver las sentencias que se han producido a favor o en contra del ayuntamiento que hayan tenido que ver con el empresario icono por descontado de Madrid y de España, que se llama Florentino Pérez Rodríguez. También hay otros. Lo que estamos pidiendo es que, aprovechando la documentación y los expedientes que hay en el ayuntamiento, todas aquellas operaciones que han sido discutidas a lo largo del tiempo se analicen y junto a ellas se busquen las sentencias que a favor o en contra de Florentino Pérez Rodríguez y otros empresarios se han producido a lo largo de estos 16 años. Se encontrarán con muchas sorpresas, pero sin embargo la comisión de investigación permitirá clarificar cuál es el comportamiento de los empresarios con la administración, en este caso ayuntamiento y comunidad, cuáles son los comportamientos de los que han sido presidentes y alcaldes de la comunidad y el ayuntamiento, cuáles han sido los comportamientos de los directores técnicos, de los directores de departamento, cómo se ha procedido a elaborar los pliegos para los concursos o las subastas. Bueno, cuando se vea todo esto se verá que a lo largo de estos últimos 16 años hay 1000 cosas que denunciar y que luego posteriormente pueden mandarse a la fiscal general del Estado para que siga el proceso e investigue más a fondo lo que ha ocurrido. O sea, hoy estábamos tratando de hablar y de resolver un problema importantísimo en nuestra sociedad, la corrupción. Lo que estamos viendo en la Audiencia Nacional y en el polígono industrial, donde están todos aquellos elementos de las tarjetas Black, siempre os diré, chocolate del oro frente a los grandes agujeros que se produjeron en créditos concedidos por Caja Madrid y las 6 cajas que se fusionaron con Caja Madrid, a empresarios, a terceros, muchos de ellos muy bien relacionados con la política e incluso políticos que unas veces hacen de empresarios y otras de políticos, y que sin embargo están avergonzándonos porque solo las tarjetas Black pueden llevar a un montón de personas, más de un centenar, al trullo, que es donde deben estar por haber hecho lo que han hecho. Todos y cada uno de ellos, unos más que otros, hay alguna pequeña excepción. Lo de la Audiencia Nacional también es muy interesante, porque hemos empezado a ver la Operación Gürtel. A poca suerte que haya y abran el pico uno o dos de los condenados a penas de más de 100 años, creemos que con un poquito de suerte el Partido Popular, que ya está muy debilitado, nos dará munición para poder procesar
al presidente del Partido Popular que pretende seguir siendo presidente de gobierno de España. Bien, esto hablaba esta mañana, o sea, era uno de los grandes temas. Luego hablaba de otro de los grandes temas que tiene que tener en cuenta Pablo Iglesias, porque en realidad hoy este periscopio se lo iba a dedicar a él, prácticamente en exclusiva. Vamos a ver. Estamos teniendo un debate flojo, de poca categoría, entre otras cosas porque no respetan ni siquiera lo que dicen. Hay un debate entre Pablo Iglesias y Errejón que en principio no tiene color, porque en realidad, aunque los dos están equivocados, bastante equivocados, es cierto que es más lógica o es más lógico el pensamiento de Pablo Iglesias que el de Errejón. Pero cuidadito que tiene graves defectos. Y vamos a ir apuntándolos. Pablo Iglesias reivindica un populismo de izquierdas. En mi opinión, un error gravísimo. ¿Hay que reivindicar un populismo? Sí, sin dudas de ninguna clase. Pero un populismo, como a veces dice, pero que unas veces dicen una cosa y otras la contraria. Seguramente por los temas congresuales, por los temas de los círculos, por los temas, digamos, electorales o las primarias de ciertos círculos. Vamos a ver. Somos conscientes de la gente que controló, por decirlo de alguna manera, las elecciones de Podemos en sus primeras fases. Ha habido barbaridades y las hemos denunciado a lo largo del tiempo, pero no vamos a seguir denunciándolas porque estamos intentando hablar para Podemos, para todo Podemos, que no puede ser Podemos de izquierdas, populismo de izquierdas. Y me voy a explicar un poquito más. Pensar que los debates son entre Errejón, los anticapitalistas y Iglesias, el uno defendiendo las teorías de la Clau, es que esto a la gente le resulta absurdo, entre otras cosas porque en lo que tiene razón Iglesias, que es cuando dice que hay que debatir sobre los conflictos sociales, que hay que debatir sobre el papel que tiene que jugar Podemos en las instituciones, también hay que debatir sobre lo que pasa en el entorno en el que nos movemos. Y se equivoca en una cosa. Aquí no se ha ralentizado nada. Creo que es un grave error también pensar que la política española se ralentiza, más que nada, entre otras cosas, porque la política española no depende de ella misma en estos momentos. Volvamos otra vez al análisis, que he tomado unas notas de la discusión que he visto por ahí. Vamos a ver. ¿Cuáles son los conflictos sociales reales hoy día en España? ¿Cuáles son los conflictos reales sociales en España? Y fijaros por qué el Partido Socialista ha menguado tanto a lo largo de los años. Ya no existen aquellos sindicatos importantes sectoriales que eran capaces de paralizar este país. Ya no existen los sindicatos, Pablo Iglesias, ya no existen los sindicatos y por lo tanto los conflictos sociales son de otro tipo. Y hay que volver siempre a lo mismo. ¿Dónde vivimos? En un mundo capitalista, nos guste o no. Vivimos también en un mundo que su última fase ha sido el neoliberalismo, que ha fracasado estrepitosamente. Vivimos en un mundo en que el neoliberalismo también ha tenido algún éxito. Os lo explicamos todos estos días y hay por ahí 200 y pico periscopes en los que podéis ver todo lo que os voy a decir hoy y que van a ser resúmenes de lo que hemos dicho desde hace 2 meses. El neoliberalismo ha fracasado en muchas cosas, pero ha triunfado en otras. El mayor triunfo del neoliberalismo, sin dudas de ninguna clase, desde Margaret Thatcher hasta aquí, hoy me atrevería a decir, también desde Ronald Reagan, Margaret Thatcher hasta aquí, ha sido que se cargaron completamente los sindicatos. Estoy hablando, se cargaron completamente los sindicatos en sus países y de alguna manera en la Europa, en la Unión Europea liberal o neoliberal,
también se cargaron los sindicatos. Es ridículo hoy escuchar a los sindicatos, entre otras cosas porque aún no se han dado cuenta y porque no son demasiado honestos en lo que comentan. ¿Por qué la gente no entra hoy día en los sindicatos? ¿Por qué los jóvenes? ¿Porque no hay jóvenes en los sindicatos? ¿Por qué los sindicatos en realidad se han dedicado a defender cosas de los que llevan muchos años militando en los sindicatos y dentro de 4 días no existirá nadie en los sindicatos? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han permitido lo que han permitido a lo largo del tiempo? ¿Por qué han consentido que la gente que tiene trabajos de una semana, de un mes, de 3 días, de los que queráis, sobre todo en los sectores de servicios, por qué esa gente no se ha afiliado a los sindicatos? Porque no veían los sindicatos ninguna posibilidad de defensa de sus intereses. No veían los sindicatos a nadie que les pudiera ayudar a defender sus intereses. Los sindicatos se han ganado a pulso desaparecer. Y esto hay que apuntárselo al neoliberalismo ese que yo digo que ha fracasado, pero que ha tenido algunos éxitos concretos. Este es uno. No existen los sindicatos. Y otra cosa, Pablo Iglesias, no existen los conflictos sociales que había antaño en el sector de la construcción, en el sector del metal, en el sector minero, en el sector textil, en el sector de, por ejemplo, de la marroquinería, etcétera, 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 etcétera. En el sector naval incluso. Cuando haya muchos problemas en el sector naval, siempre aparece la empresa que contrata un par de proyectos de más o menos interés y aquellos grandes conflictos que había en Galicia, por ejemplo, o en Cádiz, en Andalucía, de la noche a la mañana desaparecen porque se da una carga de trabajo para que estén tranquilitos. No hay conflictos sociales, sindicales, no hay conflictos sociales ni en el sector naval, ni en el sector de bienes de equipo en estos momentos en España. Y menos en la construcción, que en estos momentos está en un grado de debilidad que asusta. Y como comprenderéis, si todo el trabajo va al sector servicios, si todos nuestros estudiantes cuando salen de la universidad se tienen que dedicar a trabajar en la restauración, en la hostelería, o sencillamente a servir copas en un bar o en un restaurante, la realidad es que tenemos a los jóvenes completamente despendolados. No están sindicados porque no consideran que merezca la pena y nadie cuida de ellos ni los protege. Ahí es donde Podemos tenía una labor muy importante que hacer. Ahí es donde Podemos puede representar a la gente que se siente maltratada, desigual, con un trabajo que no vale para cascarla y sin ningún futuro claro para el día de mañana. Luego, Pablo Iglesias, cuando hablas de debate sobre los conflictos sociales, por favor, si quieres hablar de conflictos sociales, como mucho, tendrás que meterte en el sector de los servicios, la sanidad, la educación, cada uno con su problemática impresionante. Te tendrás que meter con aquellos que quieren que la universidad se la tenga que pagar cada uno en estos momentos. Te tendrás que meter, lógicamente, en ese tipo de sectores a los que el PP les ha dado caña sin piedad e incluso el PSOE colaboró seriamente al principio. Luego, los sectores sociales de verdad, los que antaño hacían huelgas y que en el fondo, más allá del transporte, el transporte, recordáis que ha dado lugar a montones de detenciones, denuncias y 1000 cosas injustas, los transportes, digamos, de las grandes ciudades, esos transportes, eso es un sector social sin duda, porque el transporte afecta a la ciudadanía, afecta a los que están en él, y igual que en el sector de la educación y en el de la sanidad, no es un sector que dependa solo de los que están en la sanidad, sino que nos afecta a todos los ciudadanos que llevamos hijos a los colegios, a las universidades, a los centros de formación profesional, a donde sea. Y lo mismo con los hospitales. Las mareas funcionaron y no tuvieron nada que ver con los sindicatos prácticamente, aunque ellos se trataron de meter en el cotarro. Los sindicatos han desaparecido. Y como decíamos, lo que hoy día son conflictos sociales, son conflictos muy distintos a los que había antes,
en los que no está claramente definido una clase social contra otra clase, ni muchísimo menos. Ha cambiado eso a lo largo de los últimos 30 años y cuando debatís de esto, en el fondo quiere decir que os habéis quedado estancados en lo que aprendisteis en vuestros años de universidad, en vuestros años en Venezuela o donde queráis, os habéis quedado estancados en algo que en este momento en España no es comparable. España es distinta. España es un país en desarrollo con grandísimos problemas. Pero lo que tenemos que cuidar cuando hablamos de conflictos sociales, estamos hablando de eso, de que a la gente cuando termina junio la dan de baja como profesor en un colegio, en un instituto, y que cuando llega septiembre la vuelven a dar de alta, no le indemnizan y ahora, gracias a Dios, la Unión Europea nos está facilitando que les indemnicen. Por ahí va la cosa. Hay que defender a la gente de la educación, hay que defender a la gente de la sanidad, las grandes mareas que organizaron el 15M, sin dudas de ninguna clase, y que Podemos tiene que volver a ir ahí, que es donde está su base. ¿Quién puede decir que la gente de la educación, toda la gente de la educación, toda la gente de la sanidad, quién puede decir que esa gente sea claramente de izquierdas o radical de izquierdas o comunista o tan siquiera socialdemócrata, me atrevería a decir? No, hay de todo. O sea, hay gente que piensa, podríamos decir, gente de centro, hasta gente de derechas y gente de izquierdas moderadas. Y también hay radicales, faltaría más. Pero Podemos no puede ser un partido radical. Las mareas verdes, la marea de la educación, las mareas rosas, las mareas de todo tipo y variedad en España, no son radicales de izquierda ni muchísimo menos. Y no les habléis de comunismo porque lo que recuerdan del comunismo es las millones de personas que Stalin mandó para Siberia. Eso es lo que recuerdan del comunismo. Y los viejos, y lo que han contado los viejos en España tras la guerra civil, es que el Partido Comunista se comió al Partido Socialista, se puso a las órdenes de Stalin e hizo verdaderas aberraciones también en el campo, digamos, de la izquierda republicana. Igual que la derecha, por descontado, 1000 veces más la derecha, sin duda de ninguna clase. Pero cuidadito, que no olvidemos que en España, en la dictadura, había dos cosas: comunismo muy ligerito, pero que por ahí intentaba organizar la rebelión, y por descontado estaba el fascismo franquista. Pues bien, la gente lo que recuerda de esos tiempos y está grabado en su mente, o incluso genéticamente se lo han transmitido sus abuelos o sus padres, es que el comunismo ha fracasado, fuera y en España, que el comunismo no tiene ningún futuro, que el anticapitalismo visceral del amigo Urbán y compañía no va a ninguna parte. Tenemos que ser capaces de entender cómo está cambiando el mundo, que además está cambiando como nunca. Y ahí ese fallo tuyo, Pablo Iglesias. No se ha ralentizado la política en España, ni muchísimo menos. ¿Cómo se va a ralentizar? Pero hay que tener en cuenta una cosica. Como no seamos capaces de salir de las bobadas del Congreso de los Diputados, del Senado, como no seamos capaces de hacer abstracción de esto, e incluso abstracción de lo regular que estamos gobernando en ayuntamientos y comunidades, si no hacemos abstracción de esto, no nos daremos cuenta que el problema que hay en estos momentos, el problema al que nos enfrentamos, es un grandísimo problema y que nada se ha ralentizado, todo lo contrario. ¿Qué han dicho hoy tras las reuniones del Fondo Monetario Internacional cuando han venido por acá? ¿Qué es lo que se está debatiendo en Estados Unidos en el Banco Mundial? ¿Qué se está debatiendo en estos momentos, señores? No nos equivoquemos. Están diciendo que después de haber cerrado todas las cajas españolas, prácticamente todas, las cerramos porque hubo gente que quiso cerrarlas. Nunca debimos dejarlas cerrar porque en el fondo se costaba poco dinero el sanear las cajas y sin embargo costaba muchísimo dinero sanear los bancos. Pero los bancos se impusieron siguiendo la onda europea y las cajas desaparecieron y ahora resulta que tenemos media docena, 5 bancos, 6
pongamos 10 contando alguno pequeño, de verdad, y ahora resulta que nos están diciendo los del Fondo Monetario Internacional que tenemos que hacer otra concentración bancaria. ¿Qué quiere decir eso? Que después de haber metido 500.000 millones de euros en España de una manera u otra para garantizar que los bancos puedan seguir funcionando aunque estén quebrados, ahora nos dicen, y no estamos de acuerdo, y ahí Pablo Iglesias un planteamiento muy fuerte y muy serio, y Errejón también, porque si no entendemos esto, ¿a qué coño jugamos a la política? Si ahora quieren que los bancos se concentren otra vez, quiere decir que les parece, en España que prácticamente no quedan escasamente 10 bancos, quieren que se concentren. Pero ¿cómo se concentran? Si están todos quebrados. O sea, vamos a concentrarlos en los más grandes. O sea, al Banco Santander le vamos a sumar ¿el cuál? El Sabadell y el Popular. A la Caixa le vamos a sumar definitivamente Bankia. ¿Qué es lo que quieren decir cuando dicen que vamos a concentrar los bancos? Si están quebrados hoy, todos ellos sueltos, y recordad lo que estoy diciendo, están quebrados los bancos, quebrados, y lo dice una persona que sabe los balances de los bancos españoles. Si los bancos los juntamos y están quebrados, lo que salga seguirá quebrado. Y seguiremos teniendo problemas, pero es que además nos dirán que con esta excusita tenemos que resolver 170.000 millones de euros de fallidos nuevos en hipotecas, sector inmobiliario, que no acaba de hacer daños. Tenemos que entender esto, está pasando cosas, no está nada ralentizado, todo lo contrario, y nos pueden dar tal estacazo si intentan que saneemos 170.000 millones de euros en estos momentos, que no tenemos ninguna posibilidad para hacer nada si lo consintiéramos. Y no hablo desde una perspectiva de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Estoy hablando desde una perspectiva racional. Y lo racional quiere decir que no debemos consentir que los bancos se vuelvan a fusionar. Es más, hay que cerrar los bancos que están quebrados definitivamente, sin piedad. Y si hay que cerrar el Santander, se cierra, sin problemas, Pablo Iglesias. Si el Santander está quebrado y no da juego, no es casualidad que el Santander haya caído prácticamente un 70% en los últimos años. No es casualidad, es que el Santander no vale lo que cotiza en bolsa. Una semana lo intentan subir, un 2, un 3, un 4, un 5%, igual que se está haciendo en Alemania, se intenta subir el Deutsche Bank, que está quebrado, súper quebrado, que nunca se podrá salvar. Y lo mismo hacemos en España. Con el dinero que nos presta el Banco Central Europeo, compramos acciones para subir el valor del Banco de Santander en bolsa o el de Telefónica, que también vale el doble de su valor. O sea que el valor en bolsa es el doble de lo que realmente vale, o incluso es todavía menos su valor. Nosotros tenemos que tener claro que esto no son planteamientos radicales, ni de Errejón, ni de Urbán, ni de Monedero, ni de Pablo Iglesias. El sector financiero en estos momentos está evolucionando, tanto que yo soy de los que dice que se va a extinguir. Fijaros lo que digo. Si no tenemos claro que el sector bancario se va a extinguir, es difícil que podamos entender nada en estos momentos. Y sin embargo, el sector bancario y financiero se va a extinguir, y más rápido de lo que yo mismo pensaba hace escasamente 2 años. ¿Por qué? Porque están quebrados. Y ya no tiene lógica que estemos sosteniendo entidades que están quebradas. Ergo, de ralentización nada, la píldora que nos quiere meter el Fondo Monetario Internacional y lógicamente el Banco Central Europeo es que se saneen, que se fusionen estos 10 que nos quedan para que se queden en 3, pero que a cambio metamos dinero otra vez sin que se diga la verdad del dinero que metemos, y metamos 170.000 millones de euros en los bancos españoles que están tan quebrados, que no tienen posibilidad alguna de que nadie les financie esos 170.000 millones de euros. Por lo tanto, es del bolsillo de Pablo Iglesias, de Errejón, del mío y de cualquiera que nos esté escuchando. Seguimos con el tema. No hay ralentización. Los problemas de cómo abordamos los conflictos sociales,
Pablo Iglesias, está muy claro. Hay que conseguir que la gente de la medicina, que la gente de la sanidad, o sea, que la gente de la educación, que la gente de los servicios, que esa gente venga a Podemos porque sienta que Podemos tiene claro lo que está pasando por ahí. Y Podemos lo que puede ofrecerles es dos cosas, o tres cosas, sencillamente, y además factibles en el momento actual, porque el lío que hay en Europa es de tal calibre que casi se podría hacer en España lo que nos diera la gana. Ni un puto recorte en educación, todo lo contrario. Habría que tratar de recuperar una buena parte de lo que se ha recortado en los últimos 5 años. Ningún recorte en la sanidad. Habría que recuperar para que se preste de nuevos servicios en condiciones, porque cada vez se deteriora más rápidamente. Y habría que pensar también en algo más, que esto ya es una derivada más para los que conocéis las matemáticas. En vez de una primera, una segunda derivada. Vamos a ver. La sanidad y la educación son problemas que incluso se podrían abordar juntos. La educación, si educamos bien a nuestra gente y les enseñamos que las cositas, las enfermedades sencillas de la sanidad las podamos resolver sin necesidad de ir a los hospitales, ayudaremos a que la sanidad vaya mejor. Y la educación se trata de que la gente aprenda eso, temas muy importantes, y que aprenda de verdad, porque llevamos unos años en los que la educación ha caído tanto que es preocupante lo que está pasando en estos momentos. No hay que recortar en sanidad y educación como se ha hecho en los últimos años y como ha hecho sin piedad ese pollo que es el presidente del partido más corrupto de la tierra y que él a su vez es el presidente corrupto del Partido Popular, que debería ser el que estuviera sentado en el banquillo en lugar de Bárcenas. Estoy diciendo que hay que ir por ahí. Esos son los conflictos sociales de verdad, mantener eso. Pero también en contrapartida, ya va siendo hora de que seamos racionales. O sea, o a la gente la convencemos porque lo que decimos creemos en ello, o mal lo tenemos. Vamos a ver. ¿Por qué tiene que haber 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, 19 entes que además intentan ser virreinatos en España, intentan ser estados dentro de España, sin dudas de ninguna clase, Pablo Iglesias? ¿Por qué no vamos pensando que esos 19 entes en una primera fase podían reducirse? ¿Por qué no legislamos como hay una legislación alemana sobre los Länders que permiten que los Länders se junten y por lo tanto se reduzcan el número de Länders? ¿Por qué en España, yo personalmente no creo en el Estado de las Autonomías para nada, porque sé que es un Estado de las Autonomías creado para que la corrupción se expandiera por todos los rincones de España, y el que me lo quiera discutir, que me lo discuta. Pero si no hubiera autonomías, tantas autonomías, no habría tantos corruptos en tantos sitios de España. Esta es la puñetera realidad. Si hay 17 ministros, 10 ministros en un gobierno y hay 17 o 19, hay 190 pollos que tienen responsabilidades y que pueden influir para que la corrupción crezca a lo bestia. Si reducimos las autonomías, vamos a poner una cifra y un número bíblico interesante, el 7. ¿Por qué no reducimos las 19 a 7 aprovechando una ley que llevaremos al Parlamento nada más que se abra en serio? Por cierto, en serio, pero intentando que Mariano Rajoy no pueda gobernar, porque a Mariano Rajoy hay que intentar procesarlo cuanto antes, porque es que si no nos la va a meter doblada por enésima vez. Y no es cuestión de discutir con el Partido Socialista ni leches. De lo que se trata es de que el Partido Socialista y Podemos y los regionalistas y los nacionalistas e incluso la gente honrada del Partido Popular lo que tiene que hacer es proceder a denunciar ante la Sala Segunda del Supremo a Mariano Rajoy. No nos queda más remedio, porque es la única manera de echar a Mariano Rajoy de una puñetera vez. Pero dicho eso, volvamos a lo que estamos diciendo. Soy partidario de que en educación y en sanidad no se recorte un duro, todo lo contrario, que se ponga dinero incluso, pero también soy partidario de que en vez de haber 19 comunidades autónomas, haya 7 nada más. 7. El problema lo reducimos a la mitad.
¿Cuál es el gasto de verdad excesivo? ¿Cuál es el déficit del Estado de verdad desde siempre y que viene lógicamente en estos momentos por culpa de las comunidades autónomas? ¿Cuánto gasto de más hay en esas 19 comunidades que habría que recortar? En España tenemos un déficit del 5 y pico por ciento, y no por capricho, sino porque es imposible de reducir con 19 comunidades autónomas. Pero sin embargo, si las reducís a 7 nada más, si las diputaciones las mandáis a la mierda, si el Senado desaparece porque no sirve para nada, si tenemos 7 landers, 7 de verdad comunidades autónomas en serio, esos 50-60 mil millones de euros de déficit real que tenemos todos los años desde hace ya 10 años largos, no, como mucho seguiríamos teniendo un déficit de 20.000 millones de euros. Y solo habríamos resuelto problemas de sanidad y de educación. Hay más cosas todavía para resolver, porque en España no nos podemos permitir el lujo de tener un déficit eterno. Pero fijaros qué sencillito es. Cambiemos la estructura del Estado y facilitemos que las autonomías se puedan unir, las que parece razonable que se junten. No hace falta que empiece ahora a discutir para que me digáis cuáles son las 7. Pero todo el mundo tiene claro que para que Cataluña, País Vasco, Navarra, las comunidades históricas se integren bien en España, necesitan algo, y ese algo podría ser esto, reducir las autonomías de momento a 7. Y después ya seguiremos avanzando, porque si el Estado no es viable, todo lo demás son sonatas de otoño. Y esta es la puñetera realidad. He dicho, no se reduce el dinero en educación, todo lo contrario, se aumenta incluso lo que se ha reducido en los últimos 4 años del Partido Popular. En la educación exactamente lo mismo. Y en contrapartida se prepara y se elabora una ley que seguramente, si hubiera apoyo suficiente, se podría hacer con el consenso de los partidos que al final tendrán que terminar yendo juntos en este país. Y si no, pues lógicamente iremos paso a paso, pero tratando de que el sentido común. ¿Qué lógica tiene que exista una comunidad como la asturiana o la murciana o la riojana, con todos los respetos, porque a mí me gusta sobre todo Rioja, me gusta una cosa mala? La comunidad murciana me ha permitido pasar momentos geniales y en Asturias he trabajado muchos años y conozco perfectamente que no tiene sentido la idea de una autonomía uniprovincial. Y Santander, si estamos en lo mismo, ya tenemos 1, 2, 3, 4... y seguir con las ciudades autónomas, Ceuta, Melilla, que tienen otro tratamiento distinto por descontado, pero pensar que se puede reducir las autonomías a 7 para no pulirlas de una tacada, que sería lo más razonable. Pero como en España somos tan burros como somos, pues no queda más remedio que ir paso a paso para que el burro pueda ir tirando, si no, no hay manera de que tire. Y hemos resuelto en un momento los conflictos sociales de la educación, los conflictos sociales de la sanidad, que son las mareas más importantes que ha habido en España a lo largo de los últimos años y los que crearon el 15M de donde salió Podemos. Dejémonos ya de hostias, dejémonos de hablar de populismo de izquierdas. Y te diré, Iglesias, populismo, claro que sí. Necesitamos populismo hasta que no machaquemos a esta casta corrupta, hasta que no metamos en la cárcel a todos los corruptos del Partido Popular y del PSOE, que también los hay. ¿Se pueden meter? Claro que se pueden meter en la cárcel. Otro objetivo más, Pablo Iglesias, en un momento que dices tú de ralentización nada. Aquí, en estos momentos, sin dudas de ninguna clase, en España hay que hacer cosas importantes. Y te diré una que es de sentido común y que por la que merece la pena luchar y morir si hace falta. Tenemos que ser capaces de ilegalizar al Partido Popular e incluso me atrevería a decir al Partido Socialista por haber sido capaces de jugar sucio desde el comienzo de la transición. El Partido Socialista nos lo mostró con claridad desde el principio. Felipe González, en el año 78,
parecía que íbamos a hacer cosas. Sí, organizamos los GAL. Un poco, o sea, se organizaron unos movimientos contra el terrorismo que los inició la UCD por descontado y los heredó el Partido Socialista, pero además en firme. Y se cometieron 30 y tantos asesinatos. Pero si solo... Esto, si Felipe González hubiera dado la cara y hubiera dicho: españoles, yo he dado la orden de que esta gente desapareciera, es una barbaridad, es un crimen de Estado, pero a lo mejor los españoles hubieran dicho: mal, pero lo aceptamos. Pudiera ser que hubieran dicho eso. Cuando me escuchen los vascos y navarros que lo vivieron más de cerca, dirán: no estamos de acuerdo. Puede ser. Pero lo que estoy tratando de decir es que es razonable que cuando un pueblo se levanta en armas, el Estado se defienda por sentido común. Y en ese conflicto, lo que el Estado no puede hacer nunca es convertirse en un Estado terrorista, que es lo que pasó en España. Por lo tanto, nosotros decimos que el Partido Socialista que nos trajo la corrupción a España, que nos trajo el GAL a España, que nos dejó sin poder judicial constitucional independiente porque Felipe González tenía miedo al poder judicial, que lo pudieran juzgar un día por crímenes contra la humanidad. Felipe González nos jodió la Constitución española en lo que sería el poder judicial. Se lo cargó en 1985 con la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, en el momento en que los jueces ya son elegidos prácticamente por los partidos políticos. Lo poco que faltaba lo remató el Partido Popular. Los jueces no son independientes. El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional no son independientes. Hoy era un debate de cachondeo el que había con motivo de la Gürtel, que todo el mundo recusaba a unos porque eran jueces de izquierdas, o jueces de derechas, o jueces del PP, o jueces del PSOE. ¿Pero qué coño es esto? O sea que no hemos tenido nunca jueces independientes y parciales, ni siquiera alguno de ellos era independiente. Esto lo consiguió Felipe González con esas modificaciones que se cargaron el Poder Judicial. Luego, Pablo Iglesias, ahí tenemos otro tema. Hemos hablado ya de las autonomías, de lo que habría que recortar. Hemos hablado de la educación, la sanidad y de los sectores donde hay conflictos sociales posibles. Pero esto no es planteamientos de izquierda, ni comunistas, ni radicales, ni de coña. Son planteamientos de gente y los conflictos están con gente que teóricamente o son religiosos, o son ateos, o son laicos, o son de izquierdas, o son de centro, o son de derechas, o son profesionales que nunca jamás han estado ni han votado a ningún partido. Estamos hablando de unos colectivos amplísimos. El populismo cuando existe, nunca es de izquierdas. No tiene sentido el populismo de izquierdas, como tampoco lo tiene el populismo de derechas. Diréis: sí hay populismo de derecha en Hungría, o lo hay en el Reino Unido, o lo hay en Sebastopol. Sí, pero el populismo en el fondo se utiliza durante un tiempo para que lo que había antes desaparezca y cambien las cosas. El populismo no puede ser eterno, faltaría más. El populismo no tiene sentido a medio plazo. Como decía Iglesias, en la Clau, si se levantara de su cementerio, le diría a Rejón: joder, para de hablar de mí. Y tiene razón, pero Iglesias tampoco tiene que hablar de la Clau. Esta es la realidad. Y seguimos avanzando porque los temas son muy importantes. Yo insisto en que si no se sabe economía, si no hay conocimientos económicos, si no se sabe cómo va evolucionando el mundo, no hay nada que hacer, no se puede gobernar, no puede ser uno presidente de gobierno porque la gente nunca creerá jamás en él. Hemos dicho, hay que coger el Podemos tiene que conseguir en estos momentos, primero, tratar al PSOE razonablemente bien. A los socialistas traidores, a los que podamos, procesamiento, condena y el trullo, siempre que se pueda, si han sido corruptos. Y en Castilla-La Mancha ha habido muchos. En mi tierra también ha habido algunos. Por cierto, de mi tierra, ahora que sale mi tierra, Echenique tiene que ir acostumbrándose
a que los círculos no se los puede cargar de la noche a la mañana porque le parece conveniente. En mi tierra, en Jaca, no hay círculo de Podemos y Jaca es la capital de Pirineo Sur. Si Jaca es la capital más importante prácticamente de todos los Pirineos franceses y españoles, ¿cómo Jaca no puede tener un círculo de Podemos? Echenique no puede cerrar un círculo porque le pasa por los cojones. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Con que Echenique, si me oyes, que ya va siendo hora que vayas escuchando porque hay mucho que aprender aquí. Echenique, el círculo de Podemos de Jaca lo tienes que revitalizar mañana mismo. Reponer a la gente que había. Disculparse unos y otros si ha habido malentendidos. Pero el círculo de Podemos de Jaca tiene que funcionar mañana mismo, coño. No eres quien para cerrar un círculo. Ni tú, ni Pablo Iglesias, ni Dios, ni nadie. Los círculos están para que funcionen. Y cuando se portan mal, pues hay que tratar de darles caña. Pero no puedes cerrar un tinglao para toda la vida porque te apetezca. O porque por intereses tuyos particulares te pueda interesar que haya unos tíos de Izquierda Unida o de San Pedro Bendito que te encajen mejor. No se puede hacer eso. Si el círculo es la unidad funcional, si es la unidad organizativa básica de Podemos, el círculo de Podemos de Jaca, que es la capital de los Pirineos, la ciudad más importante de los Pirineos, españoles y franceses, tiene que tener un círculo en marcha desde mañana mismo. No esperemos ni al día del Pilar. Mañana mismo, Echenique, que no podemos estar jugando, que nos jugamos mucho, que nos jugamos demasiado para jugar a hacer el imbécil, porque eso es una mamarrachada, con todos los respetos. En un momento puede tener lógica, pero ahora el círculo de Jaca hace falta que funcione. Coño, tiene un representante en el ayuntamiento y ni siquiera hay un círculo al que le dé cuentas. Ni de coña, Pablo Echenique. En serio, secretario de organización es muchas cosas, pero lo más importante es ser racional. Racional. Se puede ser firme y duro, faltaría más, pero hay que ser racional. Y si Jaca es una ciudad importante, no la tienes que tener muerta porque te pasa por el pito. Tan simple como eso. O sea, la organización un desastre. Hoy por cierto, nos han dado una hostia del carajo de la vena en Antena 3, con un círculo de Galicia, que no les ha faltado más que matarse o pegarse 2 tiros. Fijaros lo que estoy contando. Lo que se ha vivido hasta la fecha por Podemos, por los temas de Irán, por los temas de Venezuela y demás, no es nada al lado de lo que puede venir ahora en los próximos tiempos. Si no entendemos esto, vamos de culo. Que se haya denunciado en Galicia que había un pollo que era un policía infiltrado dentro de Podemos. Y casi ha habido hostias de verdad. Pero lo ha sacado una televisión, Antena 3. Antena 3, que es la dueña de La Sexta. De La Sexta, en la que, según parece, muchos amigos de Pablo Iglesias, de Rejón, de tal, que no se dan cuenta de que ese caballero que se llama Antonio García Ferreras, amigo, por cierto, Florentino Pérez Rodríguez, al que le deseo, lógicamente, que ya se le ponga en su sitio de una puñetera vez, Antonio García Ferreras traicionará a quien haya que traicionar, porque lo único que manda en él es la pela. Igual que ha estado comprando la vicepresidenta a lo largo de estos meses, forzando a la cadena, a Antena 3, a que se diera marcha a los señores de Podemos para que jodieran al PSOE, porque aquí no creo que haya nadie tan tonto que se piense que por los niños bonitos que somos nosotros, alguien nos deja una televisión a nuestra disposición mañana, tarde y noche para que hagamos con ella y digamos lo que nos dé la gana. Se trataba de debilitar completamente al PSOE y se trataba de fortalecer a Podemos. Pero en estos momentos que el PSOE está debilitadísimo, a lo mejor resulta que cambian las tornas y dicen, oye, que ahora toca joder a Podemos y apoyar al PSOE. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Hay que tener en cuenta que en estos momentos cuesta muy poquito hacer mucho daño a Podemos. Mucho daño. Que conste que muchas veces lo que hace daño de verdad son los errores que se cometen. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a el mayor error que se cometió en el pasado proceso electoral.
unir a Podemos con Izquierda Unida o Partido Comunista de España, aunque no lo quieran reconocer. Unir Podemos con el Partido Comunista de España era cargarse Podemos, y ahí el error de Pablo Iglesias, que achaca encima el Rejón, que no tiene eso nada que ver, porque la decisión esa fue unilateral. Los señores comunistas, como siempre, no hay hijo de vecino que los integre en nada. Es cuando hablamos en Bélgica, en algunos barrios, que tú pretendas a integrar a judíos, a islamistas, a cristianos. Es completamente imposible. Y los comunistas nunca se integrarán en Podemos. Al revés, si pudieran, lo que pasa que lo tienen muy jodido, intentarían controlar Podemos para poder pagar las deudas que tienen en estos momentos. Los comunistas tienen que salir de Podemos. La gente de Izquierda Unida tiene que salir de Podemos, porque solo sirven para organizar follones. Analicemos el Ayuntamiento de Madrid, los 6 grupos que hay, y la pelea en los círculos para sacar adelante el Círculo de Madrid. Es que es terrorífico esto, no sé cómo no lo entiende la gente. Podemos era el 15M, y allí no había comunistas ni nadie que defendiera el comunismo, ni la Izquierda Unida, ni el PSOE, ni nada. Podemos tiene que estar al margen de ellos y tiene que integrar a toda la gente del propio PSOE que quieren entrar, a la gente de Ciudadans que están hasta los cojones de Ciudadans porque les han traicionado en 1001 aspectos de las cosas que les habían prometido. Y Podemos es el que tiene que recuperar otra vez los votos de la gente buena de este país y de los profesionales que no han votado nunca, ni a su padre, y que representan en buena medida casi el 30% de la población si sumamos sus familias. Pablo Iglesias, el problema mayor en estos momentos de Europa es que el Deutsche Bahn está quebrado. El problema mayor de Europa en estos momentos es que el Brexit ha sido una operación terrible para la Unión Europea y para la banca europea. El problema en estos momentos es que nosotros no sabemos ni dónde estamos. España no sabe dónde está. Yo recomendaría a Podemos, el día que esté gobernando, que gobernará, si estamos en Podemos los que tenemos que estar, que hay que llevarse bien con el Reino Unido, entre otras cosas porque es el centro financiero más importante del mundo, más que Wall Street. El Reino Unido conoce como nadie lo que está pasando en el Deutsche Bank alemán y saben los derivados, billones de derivados que tienen, que se van a cargar el Deutsche Bank y Alemania. Y esto lo sabe todo el mundo, y lo sabe Christine Lagarde, y lo sabe el secretario de Estado norteamericano Jack Lew, y lo sabe el presidente Obama, y lo sabe la misma Angela Merkel. Alemania está en estos momentos peor que en la Segunda Guerra Mundial. Esta mañana he hecho un periscope que hablaba de Alemania mucho y que la he caracterizado para que sepáis lo que supone en Europa permitir a Alemania que siga haciendo lo que le da la gana. Han cambiado tanto las cosas que en estos momentos en España tenemos márgenes de movimiento, no hay nada ralentizado. Aquí todo el mundo trata de coger poder. Pues bien, en estos momentos los objetivos de Podemos más claros deberían ser, clarísimo, al PSOE, respeto a los socialistas, buena gente, caña total a los socialistas corruptos sin piedad de ninguna clase, caña a los medios de comunicación que se han portado como verdaderos animales en la pelea interna del Partido Socialista, caña a los medios de comunicación que han apoyado al partido de la corrupción de la que el Papa Francisco dice que joder, que los corruptos no pueden ser perdonados. Nosotros no tenemos que perdonar a ningún corrupto, ni del PSOE ni del PP. Y hay que tratar de que en Podemos no haya corruptos. Cuando surja un corrupto, la Sharia. Eso es lo que tenemos que aplicar en Podemos. La Sharia. El tío que robe se le corta la mano, o al menos se le da un leñazo para que espabile. La corrupción tiene que acabar en España. Y solo acabará si conseguimos procesar a Felipe González y a Mariano Rajoy, porque es el presidente del partido más corrupto de España y de Europa. Y hay que conseguir procesarlo porque hay motivos y medios y documentación e historia que se ha producido a lo largo de estos meses y más que habrá para poderlo llevar a la Sala Segunda del Supremo, denunciarlo y que sea procesado y condenado y entre en el trullo.
Eso es uno de los objetivos de Podemos, y evitar la corrupción dentro de Podemos. Y Podemos tiene que hacer otro esfuerzo importante, y es en los ayuntamientos y comunidades donde está gobernando, por favor. Hay montones de gente, yo solito podría proponer 1000 personas que podrían ayudar incluso desinteresadamente para mejorar la gobernación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas donde está gobernando Podemos. 1000 personas podríamos poner a disposición de Podemos que participaron en el 15M y se quedaron muy changaos cuando vieron que los anticapitalistas o los otros o los demás allá copaban los puestos por un sistema electoral que no se debió poner en marcha nunca, ni una plataforma como Agora Voting, que tampoco debió funcionar nunca. No es el momento de las críticas, pero si no se hubiera utilizado la plataforma Agora Voting en Madrid, hoy habría en Madrid un presidente de la comunidad que sería de Podemos, porque había un candidato de Podemos que tenía la altura de miras y la honradez y la calidad suficiente para dialécticamente comerse con patatas fritas a Cristina Cifuentes, a Ángel Gabilondo y al pollito ese que le gusta tanto ir al parque del Real Madrid que representa a Ciudadanos. Podía haber habido un presidente de Podemos en la Comunidad de Madrid, pero nos empeñamos en poner a un chico que era de Rejón o del otro, el de más allá. No puede haber en los puestos de responsabilidad nadie que no valga. Hoy día ya es tarde. Hemos perdido la comunidad y tenemos el ayuntamiento tocadito. Les he pasado, como os decía al principio, la posibilidad de preparar una comisión de investigación con respecto a los empresarios más importantes que han hecho 1000 cosas en el ayuntamiento que no debían haberlas hecho nunca, pero de momento vamos a hacer una comisión de investigación para ver los expedientes y ver lo que se ha hecho, cuánto se ha pagado de más cuando no se debía pagar, y qué contratos hay que exigen que exijamos responsabilidades a los alcaldes que ha habido en Madrid o a la alcaldesa, y en la comunidad lo mismo al presidente, a los presidentes y presidenta que hay ahora en la Comunidad de Madrid. He hecho propuestas a la gente de Podemos que está gobernando, a Rita concretamente y a la alcaldesa, para que reparten entre los grupos del ayuntamiento, los grupos municipales, que repartan las 30 paginitas que les he dado, para que vean cómo se puede atacar de frente la corrupción. Y eso no es ser de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, es simplemente exigir que el Ayuntamiento de Madrid sea sano, limpio, y que el que ha hecho alguna en el Ayuntamiento de Madrid lo pague, aunque haya sido ministro o aunque haya sido obispo de Sigüenza. No sé si me explico. He propuesto al Ayuntamiento, y lo tiene en su poder Rita y lo tiene en su poder Manuela Carmena, la apertura de una comisión de investigación en el Ayuntamiento, que participen todos los grupos, como es natural, que tome todas las sentencias que ha habido en los últimos años contra y a favor de Florentino Pérez Rodríguez, que es el empresario, el icono más importante, como dice Pablo Iglesias, de la casta. Hay que analizar todos los contratos que ha firmado Florentino Pérez Rodríguez en el Ayuntamiento de Madrid. Hay que analizar todos los expedientes y cuando veamos lo que realmente ha pasado, exijamos responsabilidades a todos, políticos y empresarios. Esto es lo mismo en la Comunidad de Madrid. Así es como se hace política en un país en que la corrupción lo ha infectado todo. Hay 1000 cosas más. La más importante, lo de siempre. ¿Qué proyecto económico, social y político lleva Podemos a las elecciones generales cuando se produzcan? ¿Qué proyecto se intenta ya empezar a desarrollar en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas? Os he dicho ya muchas veces y repito una vez más. Hay que coger lo positivo y bueno del capitalismo que está ahí. El capitalismo está todo, impregnándolo todo. Hay que coger lo bueno, hay que juntarlo con lo bueno que es, lo que pensamos que será la fase del poscapitalismo, otra cosa distinta al capitalismo, completamente distinta, de la que hoy hablaban 2 premios Nobel por ahí. Poscapitalismo y capitalismo vivirán durante unos años, seguramente bastantes, más de 10, 15, 20. No estamos hablando de anticapitalismo, no, estamos hablando de unir lo mejor del capitalismo con lo muy bueno que parece que trae el poscapitalismo.
cargándonos, mientras tanto, el neoliberalismo que ha fracasado estrepitosamente y que nos ha creado una crisis financiera que en estos momentos no hay manera humana de resolver. Pero que sí que tenemos ideas de cómo se podrá resolver. Pero eso son decisiones que lógicamente nos llevaría más tiempo explicar ahora en estos momentos. Lo que sí que está claro es que sí, los mercados hoy día están intervenidos completamente en el mundo y en Europa por descontado. Con eso hay que romper. Los bancos en la sombra, esos bancos ilegales que tienen los bancos que teóricamente son legales, esos bancos en la sombra, que además ayudan a la gente a sacar el dinero a Panamá o a las Islas Caimán o a donde les da la gana, esos bancos que dependen de los bancos oficiales importantes de España, esos bancos en la sombra hay que eliminarlos sin piedad. Hay que impedir que los bancos sigan haciendo de su capa un sayo. No hay que financiar un puñetero euro más. Si tienen ahora un agujero de 170.000 millones de euros, España como país, España si está gobernada por Podemos y la buena gente que haya del PSOE y demás que se quieran sumar, España no puede consentir bajo ningún concepto que los bancos en la sombra o que los bancos estos que están jodiendo a todo el mundo que tiene una hipoteca y no puede pagar, esos bancos hay que echar a sus presidentes. Y esto no es de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Esto es lo que hacía un presidente americano que se llamaba Franklin Delano Roosevelt. Y es algo que también se hacía en otros países y se ha hecho en otros países. Cuando un presidente de un banco lo quiebra, que es el caso que estamos viviendo en España en estos momentos, pues la lógica es que de momento desaparezca de la presidencia. Y más todavía, que se analice por qué está quebrado el banco y una vez que se sepa por qué está quebrado y quién se lo ha llevado crudo, se abre un proceso contra cada uno de ellos, al igual que contra sus comités ejecutivos o consejos de administración, y se obra en consecuencia. Y esto no es ser ni radical de derechas, ni de centro, ni de izquierdas, es simplemente justicia. La corrupción no puede existir en ningún sitio, ni en la política ni en la banca. ¿O alguien tiene alguna duda que los banqueros han visto pasar por las ventanillas de sus bancos todo el dinero que 500 familias, personas físicas, jurídicas de España, 500 más o menos? ¿Alguien tiene alguna duda que los banqueros sabían quién estaba robando en España? ¿No sabían que el señor Granados estaba robando? ¿No sabían que el señor Bárcenas estaba robando? ¿No sabían los empresarios españoles que pagaban a Bárcenas que estaba robando? Banqueros, políticos, siempre metidos en el mismo saco, en el saco de la corrupción. Pero no olvidéis, los corruptos no pueden ser perdonados, y en eso tenemos que estar de acuerdo con el Papa firmemente. No solo no pueden ser perdonados, sino que están condenados para siempre. Y hay que sacarlos de la política y de los bancos. Y con esto termino. Capitalismo más poscapitalismo, que trae miles de cosas con él. El poscapitalismo nos trae las energías renovables y nos trae una cosa que decía hoy un gran economista y que merece la pena que digamos. Vamos a ver, ¿por qué Alemania no aumenta su productividad desde hace 20 años? Por una cosa tan tonta, por cómo produce y funciona la energía en Alemania. Un país como Alemania, con centrales funcionando a todo meter, fundamentalmente de carbón, en su día también había nucleares, un sistema centralizado de producción de energía, en un tiempo postcapitalista, en el que la energía la produciremos cada uno en nuestros hogares, que en nuestras casas produciremos con paneles solares la energía, que con los vecinos nos asociaremos para ver qué hacemos con esa energía sobrante para mandarla a redes, que nos conectaremos con redes en las provincias, en las autonomías y luego en toda España y después en Europa. Como Alemania no ha entendido eso y sigue teniendo el sistema completamente centralizado, Alemania está en otra época. Aparte de que tiene el Deutsche Bank quebrado, que va a fundir Alemania y seguramente va a fundir el euro y va a fundir el Banco Central Europeo,
Alemania tiene un sistema energético que es una verdadera mierda, hablando en plata. Tan malos en eso como tan malos, por descontado, en el sistema financiero en el que no hay más que zopencos en Alemania. Cuidado, en Alemania también hay cosas buenas, faltaría más. Jamás he visto máquinas tan grandes como las que hacían los alemanes. Nunca he visto superestructuras tan perfectas como hacían los alemanes. Pero en estos tiempos que corren, Pablo Iglesias, lo financiero lo abarca todo. Todo. Si no entiendes lo financiero, estás muerto. Y en estos momentos hay que entender que Londres, Brexit, Inglaterra, es muy importante saber que el centro financiero más importante del mundo es Inglaterra y hay que saber cómo funcionan las operaciones que desarrollan allí, que nos pueden ayudar el día de mañana. Hay que conocer por descontado Wall Street, faltaría más. Hay que impedir que los bancos centrales sigan haciendo barbaridades, interviniendo completamente en los mercados, hasta el punto de que ellos deciden cada mes exactamente qué acciones subirán o bajarán, qué deuda subirá o bajará. Eso no puede ocurrir en un sistema capitalista es completamente absurdo, en un sistema de libre mercado. Pero en el poscapitalismo, menos todavía. Ese poscapitalismo del que solo os he empezado a hablar de la energía, y os podría hablar ahora de la producción robotizada, os podría hablar de la información, de la comunicación digital o incluso cuántica. Podríamos hablar del poscapitalismo que se juntará al capitalismo y que nos va a permitir hacer un proyecto económico para Podemos que será completamente distinto al de los socialistas y al de los conservadores alemanes o los conservadores franceses, completamente distinto, por encima de ellos y con posibilidades de demostrar que puede funcionar a la perfección, no solo en España, sino también en Europa. Joder, ahí está el gran salto que se va a dar en el siglo XXI. Juntar capitalismo con poscapitalismo para hacer proyectos que nos preocupemos de la gente. Y dentro de esas preocupaciones de la gente, defender a los de la educación, de la sanidad, a estos pobres que tienen que trabajar en los restaurantes cobrando 4 mierdas. Hay que conseguir, por descontado, que el precio de la energía sea más barato para compensar eso. Hay que conseguir que la educación en la universidad siga siendo pagada. Hay que conseguir que todas las ventajas de los grandes procesos de tratamiento de datos que nos permiten planificar el futuro como Dios manda, como por descontado se puede hacer lo que no se había podido hacer hace muchísimos años. Capitalismo, poscapitalismo, unidos, nos cargamos el neoliberalismo, provocamos la extinción de los bancos, hacemos que las sociedades, que las compañías eléctricas, las grandes compañías multinacionales eléctricas, se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es como mucho hacer de intermediarios de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones provinciales, de todas aquellas asociaciones de productores de energía que querrán lógicamente venderlos lo que tengan, que no necesitan consumir. Las grandes compañías eléctricas deberán desaparecer y como mucho hacer de intermediarias. Es su negocio si quieren todavía subsistir. Pero si no, tendrán que desaparecer y habrá que nacionalizarlas. Y esto no es una perspectiva de izquierdas, es una perspectiva poscapitalista porque va hacia ahí el mundo y no hay manera de evitarlo. Y todos esos negocios de privatizaciones en ayuntamientos y comunidades, los de Podemos, tenemos que desprivatizarlos. Y todos esos negocios de basura de los caballeros que ya he mencionado de la construcción, pero que se dedican a todo, esos negocios hay que quitárselos y volver a municipalizarlos. No tengáis dudas, no hay ningún problema, por ahí va el futuro. Si a eso le sumáis un impuesto negativo sobre la renta a personas físicas que haga las veces de una renta básica, empezamos a tener claro por dónde debe ir lo que es la economía, que tocamos más de cerca. A lo largo de los próximos días dije que vamos a hacer 10 periscopios. ¿A cuál más interesante? Me dicen que ¿por qué no presento esto en unas primarias? Pues porque no quiero perder el tiempo. Ya presenté en unas primarias un modelo de producción para la ciudad de Madrid y para la comunidad y me lo tiraron al cubo la basura. Y era un modelo acojonante para la comunidad de Madrid o para el ayuntamiento. Decirle a esta gente que un modelo productivo, si es interesante, puede atraer empresas multinacionales de todo el mundo,
era como hablar con gente que no sabía de nada y que por lo tanto no merecía la pena. Lo cogen y lo tiran. ¿Por qué? Esto que estamos tratando de hacer ahora es, en 10 sesiones, en 20, en 50, ir convenciendo a la gente de lo que hay que hacer en los ayuntamientos, en las comunidades y en su momento, cuando haya que gobernar de verdad, metiendo en Podemos más personas, más por descontado, más gente que estaba en el 15M, más profesionales, más gente preparada, más gente con experiencia, más gente que es capaz de discutir con Angela Merkel de tú a tú y hacerle doblar la rodilla, más gente capaz de demostrar al amigo François Hollande que es un petardo como la copa de un pino. Hace falta gente que pueda estar a ese nivel en el discurso internacional. No podemos llevar a Europa una vez más a un zapatero que se metía en una silla y se escondía en un rincón porque no sabía ni de qué hablar, porque no podía hablar de nada. O Rajoy, que por no hablar no hablaba ni el gallego. Esta gente no nos puede representar en una Comisión Europea, en un Consejo Europeo, en una reunión de Naciones Unidas. En ninguna parte nos puede representar. En Podemos tiene que estar toda esta gente. Y estará, si en vez de tener debates inútiles como este que hay ahora entre Rejón y Pablo Iglesias, asumen su responsabilidad y se dejan de atacar en los unos a los otros. Joder, ni el Partido Socialista está hecho unos zorros. Pero el Partido Socialista en su día no peleaba tan claramente como eso de que somos transparentes. Dejémonos ya de polladas, Rejón. Hay que ser transparentes cuando interesa y no hay que ser transparentes cuando los problemas internos pueden dominarlo todo. Y no os fiáis de García Ferreras, joder, no os fiéis de García Ferreras, que os traicionará antes de lo que os imagináis. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, en un rinconcito de Madrid agradable, en el que hay más sustancia gris que en todo el Palacio de la Moncloa. Saludos a todos, amigos, saludos a todos de allá, de Australia y de Chile, de Venezuela y de México. Que Periscopio nos permite que sepáis lo que pasa en España y cómo nos lo estamos currando para tratar de que Podemos y otros sean capaces de sacar este país adelante, que es lo que tenemos que hacer todos. Un abrazo a todos, amigos, desde Madrid. Hasta mañana.